Alabamos a Jesús el Rey. Amén, amén. Bien, amados, pues damos oportunidad que ocupen su lugar también nuestros amados hermanos que estuvieron ejecutando los instrumentos y presidiendo en este tiempo de alabanza. Bien, amados. Bueno, hace 8 días pues no nos vimos físicamente, pero sabemos en el Señor que la presencia del Señor, hermano, estuvo en cada uno de los hogares. Y no solamente estuvimos juntos, sino que también estuvimos unánimes. Y la unanimidad es una obra que desde luego la produce el Señor. Pero también tiene que ver con una actitud, una disposición del ánimo, del corazón del ser humano. Así es que cada uno de nosotros, cada vez que escuche juntos, también estemos unánimes y dispongámonos. Ya que cuando nos reunimos como iglesia siempre hay algo más que conocer, que aprender, que tener coinonía con nuestros hermanos. Y eso, hermanos, es de gran valor para el reino del Señor. ¿Pudo usted conocer un poquito más con las personas que convivió el domingo antepasado? ¿Sí? ¿Lo pudo hacer? Al menos nosotros lo disfrutamos con nuestras hermanas, sonreímos, lloramos, nos testificamos cosas que a veces normalmente no las conoce uno de nuestros hermanos, pero que en ese tiempo de coinonía uno puede conocer más acerca de ellos. Y si usted no lo ha hecho, pues tiene la oportunidad. O sea, no deje pasar las oportunidades de tener coinonía con la iglesia, tener comunión. Recuerde que a esto hemos sido llamados, no solamente a tener comunión con Dios, sino también tener comunión los unos para con los otros. Entonces, cada vez que se dé una oportunidad como esta, le exhorto en el Señor a que no la desaproveche, a que tenga la oportunidad y, como dice alguien, se dé usted la oportunidad de poder convivir con la amada del Señor. Y bueno, quiero con ustedes tocar un tema que se titula Las leyes del nuevo pacto. Y hay un pasaje que quiero tomar como base, bueno, ya adentrándonos en lo que quisiera compartirles el día de hoy, las leyes del nuevo pacto. Y hay un versículo que está en Hebreos capítulo 7, versículo 12. Si lo lee en su pantalla, adelante. Si no, búsquelo de igual manera en su Biblia, porque lo vamos a ocupar más adelante, no solo como base, sino también explicaremos un poquito de qué habla Hebreos 7:12. Pero Hebreos 7:12 dice así: porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Es lo que dice. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, vamos a ver un poquito más adelante. Pero lo tomo como base para lo siguiente. Hay algo que quiero que veamos en primer lugar, hermanos. De lo natural quisiera que fuéramos a lo sobrenatural del Señor. Lo natural, yo creo que todos los que han estudiado derecho o van a estudiar derecho, por definición les dan lo que usted está viendo en pantalla, definen lo que es ley. ¿Y qué es una ley según lo natural, según las definiciones que puede uno encontrar también allí en una página de internet, como están ahí las fuentes? ¿Qué es una ley? Bueno, dice en internet que ley es una regla o norma jurídica de carácter obligatorio dictada por la autoridad competente de un territorio. Tiene como fin mandar, permitir o prohibir alguna acción de los individuos con el objetivo de regular las conductas humanas y lograr una convivencia armoniosa dentro de una sociedad. Son de carácter coercitivo. Eso significa que en caso de que las leyes no sean cumplidas, la fuerza pública tiene el deber y la obligación de sancionar a la persona o institución correspondiente. Por eso, muchas veces los individuos deben someterse a las leyes a pesar de no estar de acuerdo con ellas. Al menos en nuestro territorio de esta República Mexicana hay un conjunto de leyes que se le llama la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese sería el conjunto de
de leyes, de normas jurídicas, porque ya pasaron por lo jurídico, porque ya son normas jurídicas. También hay leyes de tránsito, hay leyes del Estado y todas esas leyes son normas jurídicas. Y desde luego ahí expresan su fin. Todo esto, pues yo no soy experto en derecho ni no soy licenciado en derecho, pero lo encontré ahí y me llamó la atención porque quiero llevarlo de lo natural, de lo conocido, a lo sobrenatural y que tal vez desconozcamos en el Señor. Ahora, dicen también que hay tipos de leyes. Está la ley natural y la ley positiva. ¿Qué es la ley natural? La ley natural es un conjunto de leyes que emanan de la naturaleza y rigen todos los espacios de la creación. Son irrevocables, eternas e invariables. No fueron creadas por el hombre, por lo que no responden a la voluntad de las personas. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Entonces hay dos tipos de leyes, la natural y dan ejemplo la ley de la gravedad. O sea, la ley de la gravedad en palabras así rústicas diríamos que todo lo que sube tiene que bajar por el peso, lo que usted quiera, sea una pluma, aunque la eleven, la pluma va a ser atraída hacia el centro de la tierra porque hay una fuerza que ejerce y esa es la ley o la fuerza de gravedad. Esa es una ley natural y hay muchas también. Pero también dicen los que estudian las leyes que hay una ley, un tipo de ley que es la positiva. Y esa ley es el conjunto de normas establecidas por la autoridad competente de un territorio para garantizar el orden en una sociedad y debe ser cumplidas por todos los ciudadanos y no pueden ir en contra de las leyes naturales. Aunque en las leyes naturales no lo diga aquí la definición, sabemos que están implícitas ahí porque dice que no fueron creadas por el hombre, entonces ¿quién las creó? Dios es el que creó las leyes que rigen la naturaleza. La ley positiva, entonces sí es creación ¿de qué? De hombre. Hay una diferencia entre lo que es ley y norma. Leo a continuación. Dice, el concepto de ley y el de norma están emparentados, ya que las leyes son consideradas un tipo de norma. Las normas son las disposiciones o reglas que regulan la conducta de los individuos para garantizar el orden y el desarrollo dentro de una sociedad. Existen normas sociales, morales, religiosas y también jurídicas. Las leyes son un tipo de norma jurídica, como así también los decretos, los reglamentos y los tratados. Lo que diferencia a las normas jurídicas del resto es que tienen un carácter obligatorio y coercitivo. Es decir, todos los miembros de la sociedad están obligados a cumplirlas, si no serán sancionadas. ¿Ok? Por ejemplo, normas religiosas se dan prácticamente en todas las religiones. Hay ciertas normas. Por ejemplo, hay religiones que como norma tienen un atuendo, un vestido muy particular de esa religión y los identificamos a veces por cómo se visten, pero esa es su norma. O sea, no es una ley porque no es una norma jurídica en nuestro país. No nos obligan a que todos cumplamos eso, si no nos cae la voladora. ¿Ok? Perdón por la expresión tan loca de mi parte. Pero ahí está la diferencia entre lo que es una norma y una ley. Ahora, en la Biblia, hermanos, encontramos diferentes leyes y podemos decir que son normas, mandamientos o instrucciones dictadas por Dios para que los seres humanos las cumplamos. Unas son de tipo natural, y tomé lo que expresa la definición. Dice, unas son de tipo natural, vienen integradas en todos los seres humanos y se encuentran establecidas en la conciencia, como por ejemplo, la ley del pecado y la ley de la mente. Y otras leyes de tipo positivo están escritas en su palabra.
y más específicamente en sus pactos. Lo que leímos, ¿verdad? El Salmo 111. Los pactos más trascendentes se les conocen o les han nombrado así como el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y ahí es donde se encuentran, digamos así, como lo define de manera natural en las redes en la red, como se define, que hay leyes que son positivas. Y esto tiene que ver con los mandamientos de Dios que se han escrito. Y hay leyes en el antiguo y hay leyes en el nuevo pacto. Ahora, en el antiguo pacto consta de 613 mandamientos que contenían o contienen la ley moral o los 10 mandamientos, leyes civiles, leyes rituales o ceremoniales. Todas estas leyes les fueron dadas al pueblo de Israel por medio de Moisés en el monte Sinaí. Estas leyes, estos 613 mandamientos, fueron dados en un lugar específico a un pueblo específico. Le hago una pregunta, ¿todos los seres humanos están obligados a cumplirla? Sí y no. Sí, porque sin que ellos conozcan la ley, sin que todos los seres humanos conozcan la ley de alguna manera está grabada en su conciencia. Es una ley natural. Pero bien, el apóstol Pablo dijo, por ejemplo, si alguien desconoce que hay que guardar el sábado, pero se mete a la ley y dice, la ley dice que tengo que guardar el sábado, bueno, y se quiere someter a esa ley, pues ahora guarda el sábado. Pero antes de no guardar el sábado, para él no era ¿qué? No era una obligación guardarlo. Es más, dijo el apóstol Pablo, yo no supe qué era codiciar hasta que la ley me dijo, no codicies, ¿no? Entonces hay leyes positivas que se dan y que vienen de alguna manera también leyes naturales implícitas en el ser humano. Entonces, tanto naturales como positivas, según lo que define o lo que se define que hemos visto, vienen en el ser humano y están para el ser humano. Y Dios las dictó. Ahora, estas leyes operan en el antiguo pacto y para todo ser humano. Por ejemplo, la ley que acabamos de leer se le llama también la ley de Moisés o la ley de Dios. Romanos capítulo 7, versículo 12, 14, 16, 22 y 25 nos expresan que la ley es santa, es justa, es buena, es espiritual y es de Dios. Amén. Entonces, esta ley positiva de mandamientos que se le dio al pueblo de Israel por medio de Dios es una ley santa, justa, buena, espiritual. Proviene de nuestro Señor. Hay un pasaje que quisiera leer que está ahí, que es Juan capítulo 1, versículo 17. No lo tengo escrito ahí en las diapositivas, pero lo voy a leer con mi Biblia. Juan 1, 17. Dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Entonces, la ley Dios se la dio al pueblo de Israel por medio de ¿quién? Por medio de Moisés. Por eso se le llama también la ley de Moisés, o también se le puede encontrar en la Biblia como la ley de Dios. Pero ojo también, a veces no dice ni la ley de Moisés, a veces solamente dice ley. La ley a veces solamente dice esto. Entonces debemos de considerar en qué contexto está hablando cuando aparece la palabra ley, porque puede estar hablando de otra ley que no sea la de Moisés o que no sea la de Dios. ¿Ok? Pero esta ley, cuando habla de Moisés o la ley de Dios, fue dada a un pueblo en particular y fue dada en un lugar específico. También se le llama en otras porciones de la Biblia la ley del Sinaí, porque fue dada en el monte Sinaí. Ok, después usted puede buscar estos pasajes que anoto ahí que hablan precisamente de la ley. Por ejemplo, donde dice Jesús que yo no he venido a abrogar la ley, sino a qué, sino a dar cumplimiento a la ley, se refiere a la ley
de Moisés o a la ley de Dios. Escribo en la parte de arriba que esas leyes operan para el antiguo pacto, porque totalmente malos. Esa ley opera, como dice Romanos 7, 23 y 25, dice así: pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esa ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Versículo 25. Fíjese lo que dice: gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Versículo 24. Soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. En conclusión, dice el versículo 25, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley ¿de qué? Del pecado. Por eso hay gente que piensa que va a hacer lo bueno y termina haciendo lo malo. Esa se llama la ley de la mente y la ley del pecado. ¿Ok? ¿Mande? Operan juntas. O sea, son gemelas, no se pueden separar. Pero porque operan ¿dónde? En el cuerpo y en el alma. En otras palabras, no puede separar al ser humano, ¿no? Recuerde que el espíritu sin Cristo está inoperante. Pues ¿y qué del espíritu? El espíritu está inoperante, está muerto. Lo que opera es el alma y es el espíritu. Es el cuerpo, pero el alma y el cuerpo. Ok. Ahora, a continuación, hay leyes que operan en el nuevo pacto. Jeremías 31, del 31 al 34, es un pasaje bien conocido que profetizó aquí Jeremías y que se viene a cumplir en Jesucristo nuestro Señor. Solamente quisiera leerlo, Jeremías 31, 31 al 34, que dice así: he aquí vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos me serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de su pecado. Es lo que dice la palabra del Señor. Ahí está el nuevo pacto. Ahora, estas leyes que vamos a ver a continuación funcionan en el creyente nacido de nuevo y funcionan o deben funcionar de manera natural. ¿Cuáles son esas leyes? Ahí las enumero. Una es la ley de la fe. Ahí están las citas bíblicas que nos hablan de la ley de la fe. Otra es la ley del espíritu de vida o la ley de la vida del espíritu. Otra es la ley de Cristo o ley suprema de las Escrituras. Otra es la ley perfecta que da libertad o ley de la libertad. Ahora, estos podemos definirlos de la siguiente manera, estas leyes, las leyes del nuevo pacto. Dice Hebreos 7:12, regresemos de donde lo tomamos. Dice Hebreos 7:12, ese sí está ahí en la pantalla, está en letras pequeñas, pero si usted le da zoom ahí a su pantalla después, puede verlas. Dice Hebreos 7:12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ¿qué? Cambio de ley. Nada más para contextualizarle. Hebreos 7 empieza a hablar del sacerdocio levítico, pero también habla del sacerdocio de Melquisedec. Para los que conocen un poco más la escritura, pues ya tienen ese conocimiento ahí en su chip y saben que el sacerdocio levítico
el Señor lo dio a una de las tribus, de las 12 tribus de Israel, para que cumplieran esa función dentro del templo que se construyó para que se adorara y se sirviera al Señor. Y esa tribu fue elegida y fue la tribu de Leví. Por eso a los que servían como sacerdotes se les llamaba también levitas, porque eran descendientes de la tribu de Leví. En este caso también venían de Moisés, pero también venían de su hermano Aarón. Partiendo de ahí, empezaron los sacerdotes. ¿Ok? Este sacerdocio, como hoy día, por ejemplo, no hay templo en Jerusalén, pero también ya vino el nuevo pacto, tienen que cambiar las leyes del sacerdocio. Y esas leyes del sacerdocio cambian por lo siguiente, por lo que dice precisamente lo que voy a leer a continuación. Dice: esta ley opera en el nuevo pacto en Jesucristo como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Ahí abra su Biblia en Hebreos y manténgala abierta. Vamos a leer ahora el capítulo 7, versículos del 1 al 3. Hebreos 7, del 1 al 3. Hebreos 7, del 1 al 3. Dice: este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham, a su vez, le dio la 10ª parte de todo. El nombre Melquisedec significa, en primer lugar, el rey de justicia y además rey de Salem. Esto es rey de paz. No tiene padre, ni madre, ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. La diferencia entre los sacerdotes levitas y el sacerdote Melquisedec, para empezar, ¿cuál es? La permanencia. La permanencia del sacerdocio levítico tardaba mientras el sacerdote o el sumo sacerdote vivía. No podía permanecer más allá del tiempo de su vida. La diferencia es que Melquisedec se menciona como un personaje que surgió prácticamente de la nada. Dice que no tiene papá, ni mamá, ni genealogía. Entonces, si cambia el sacerdote de un sacerdocio temporal a uno eterno, tiene que cambiar la ley. La ley del sacerdocio tenía que cambiar. Por eso las leyes en el nuevo pacto no solo son temporales, las leyes en el nuevo pacto van a tener una trascendencia eterna, por razón de que el sacerdocio cambió. Ahora, continúa ahí en la diapositiva y dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que ya lo leímos, se le llamó rey de justicia y también se le llamó rey de paz. Hermanos, estas dos expresiones de rey solamente se encuentran en Jesucristo. Él es el rey de justicia, pero también es el rey ¿de qué? De la paz. Mire, si lo vemos en términos de hacer justicia, cuando se hace justicia, hay muerte. Pero lo curioso es que el Señor Jesucristo no solo es rey de qué? De justicia, sino también es rey de qué? De paz. ¿Dónde es que se besan la justicia y la paz? En Cristo. Porque dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esto no lo puede hacer cualquier rey. Esto solamente lo hace el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y otra cosa, el sumo sacerdote que nos da justicia y paz a la vez, por siempre. Por siempre. O sea, no hay límite de tiempo. ¿Cuándo dejas de recibir justicia y paz si estás en Cristo Jesús? ¿Cuándo dejas de recibirla? Nunca dejas de recibirla. Por eso yo le hago una pregunta:
¿Cree usted que ha sido justificado en el Señor que pueda perder la justificación y la paz que el Señor le ha dado? ¿La podrá usted perder? No. Y mire, y no es que sea yo calvinista, como dicen por ahí, o sea que la salvación no se pierde, no. Sino que si tú dejas de confiar en el Señor, anulas lo que el Señor ha hecho por ti. Por eso en Cristo Jesús tenemos justicia y paz a la vez. Y la ley, si no la cumplías, tenías muerte. Y la justicia te iba a caer sí o sí. La ley de Moisés era lo que te decía. Pero en Cristo Jesús no confías en tu justicia, de lo que tú puedes hacer para el Señor. Confías en la justicia de ¿quién? La de Cristo. Por eso esta ley del nuevo sacerdocio, cuando la entendemos, amados en el Señor, no hay nadie, como dijo el apóstol Pablo, que nos pueda apartar del amor de Dios. ¿Quién puede? Si tengo un sumo sacerdote que está ahí 24/7 y siempre está ahí. ¿Cambió el sacerdocio? ¿Cambió qué? La ley. Amén. Oigo un silencio, pero espero que el Espíritu de Dios esté trabajando en su mente y en su corazón. Ahora, las leyes del nuevo pacto, según Hebreos 7:12, lo quiero tomar como ejemplo cuando cambia la ley del sacerdocio. En Hebreos 7:12 dice completo así: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ¿qué? De ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió del altar. A ver, deténgase. Si habla de que Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, aquí ya no cuadra la ley de Moisés, porque la ley de Moisés decía que los únicos que podían servir como sacerdotes o sumos sacerdotes eran de la tribu de Leví. De otra tribu no podían servir. Y aquí es donde entra lo ilógico. Aquí es donde entra el cambio de lo que tenía que ser de ley, porque si Jesús hubiera nacido según la tribu de Leví, pues es fácil. Pues entonces es sacerdote y adelante. Pero no, el Señor viene a volcar las cosas y a decir, miren, eso decía la ley de Moisés, pero ahora viene una nueva ¿qué? Una nueva ley. Y esa ley dice que ahora ustedes tienen un sacerdote según el orden de Melquisedec y no proviene de la tribu de Leví. Y esto, hermanos, al que conoce la ley, a un judío, desde luego le choquea la cabeza y le dice, pero es que no puede ser sacerdote. Usted encuentra rabinos diciendo que Jesús no puede ser el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque no desciende de la tribu de Leví. Y lo dicen con toda razón porque la ley así lo dice y lo estipula. Son mandamientos de Dios que se debían de haber cumplido porque Dios lo dio. Pero dice el Señor, cambió el sacerdocio, cambia la ley. Y ahora la ley dice que tenemos un sumo sacerdote que no vino por medio de la tribu de Leví, que vino por medio de la tribu de Judá. Amén. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Lo vamos a ver más adelantito. Versículo 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés, tocante al ¿qué? Al sacerdocio. O sea, Moisés nunca dijo por medio de la ley que de Judá iba a surgir un ¿qué? Un sacerdote. Entonces Jesús no es sacerdote según la orden de Leví, según la orden de Aarón. Jesús es de otra orden. ¿Y por qué tiene que ser de otra orden? Porque es otro pacto, porque es un nuevo pacto. Versículos 15 y 16 del capítulo 7 de Hebreos. Dice, y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Y mire lo que dice, esto es tremendo, hermano, sino según
el poder de una ¿qué? De una vida indestructible. Porque todos los sacerdotes que participaron del altar, según la ley de Moisés y en el orden de Leví, murieron. Hoy en día hay algunos que pueden reclamar por descendencia, que son descendientes de Leví, y se están preparando para el tercer templo, para hacer las funciones en el tercer templo. Pero cuando aparezca el Mesías de nuevo, se van a dar cuenta de una cosa, que Él es el sumo sacerdote y se rendirán ante Él. Y dirán, Señor, reconocemos que no hay otro como tú porque eres indestructible. Tienes una vida que no se destruye, que no se acaba. A Él le acabamos de dar la gloria, la honra y el honor al Cordero de Dios. Amados en el Señor, usted su fundamento para tener contacto y comunión con Dios no es su nombre, es Jesucristo. El Dios viviente. Por eso necesita usted entender esto. Por eso los que solamente se detienen en la ley de Moisés necesitan dar ese enorme brinco a la nueva ley que el Señor estableció, del nuevo pacto, porque hay un nuevo sacerdocio y hay un nuevo sacerdote y su nombre es Jesucristo. Y que tiene una vida indestructible. Sí, Alfonso. Y de hecho es alimento sólido. Lo que pasa es que Jesús sí ministró en el templo. Perdón para los hermanos que están de alguna manera en Zoom o en YouTube. Jesús debía de haber un registro donde ministrar en el templo para ser sumo sacerdote o como sumo sacerdote, desde luego no precisamente lo hay. Amén. Entonces, si nosotros decimos que el sacerdote levítico está anulado, cancelado, estamos haciendo mentiroso a Dios, porque Él dijo que iba a ser perpetuo. Entonces, ¿cómo explicamos eso? En ese sentido, porque Dios Padre no es un mentiroso y no hace promesas que no vaya a poder cumplir. Dios cumple todas sus promesas. Entonces, aquí hay un misterio. O sea, ¿por qué? Porque el templo de aquí, de la tierra, es una sombra de lo que está ¿dónde? En el cielo. Miren. Jesucristo, cuando Jesucristo muere y asciende, ¿en dónde se presenta? En el templo, como sumo sacerdote. Regresa como Mesías a impartir justicia y el día de la venganza del Señor. Hay cosas que sí están complejas de explicar, pero tienes que tener cuidado en la hora de decir algo porque no podemos hacer mentiroso a Dios. Ese es mi pesar. Amén. Sí lo entiendo. Amados en el Señor. Hay un versículo que voy a leer más adelante porque, a ver, déjenme buscarlo aquí. Mire lo que dice Romanos 3:31 al final. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? O sea, la pregunta es, ¿también al cambio de ley se invalida la ley? Y dice el apóstol Pablo, por el Espíritu, en ninguna manera, sino que
A ver, Jesucristo, al ser sumo sacerdote, no entró en un templo que los humanos hayan hecho o que Dios haya dicho que se lo hiciera. ¿Y sabe desde cuándo el Señor entró en el templo? Y aún aquí se mostró una evidencia. Cuando Él murió, dice que el velo del templo, ¿qué pasó con Él? ¿De dónde a dónde? De arriba a abajo. ¿Y se abrió qué? Se abrió la entrada. Y vamos a ver otra ley más adelante que se llama la ley de la libertad. Entonces, el asunto con Israel, con los descendientes de Leví, ¿tendrá un cumplimiento todavía en la tierra? Sí. Pero todos los sacerdotes, según la descendencia de Leví, reconocerán que solamente hay uno, y será Jesucristo. Y entonces vendrá, como dice la Escritura, cielo nuevo y tierra nueva, y el Señor será el templo, y habitaremos con Él por la eternidad. Ya me fui hasta allá, ahora regrese hasta acá. Sí, hermano José. Amén. Amén. Así es. O sea, Jesucristo no entró a un templo hecho de manos humanas, pero evidenció en ese templo que había entonces a dónde estaba yendo, a la misma gloria eterna del Señor. Ahora, ¿qué pasa con el sacerdocio levítico? Porque cambió la ley, según el nuevo pacto cambia la ley. Anulado, cancelado, ya no más, porque el Señor también dijo que era eterno. Y su ley también dijo que era eterna. Y la fe y el nuevo pacto no anulan, sino cumplen. Vuelvo a expresar esto. La ley señalaba la sombra de los bienes venideros. Entonces, yo un día le dije al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Regresar a todo eso? Y el Señor dice, sí, regresa a todo eso, pero cuando te des cuenta vas a volver al punto donde estás, porque a donde estás se llama Jesucristo. Y cuando tú examines todo eso, te vas a dar cuenta de una cosa, que no te va a llevar a otro lado más que a Cristo Jesús. Cuando usted estudia cada parte del templo, del tabernáculo y luego del templo, cómo fue diseñada, no nos habla de nadie más que de Jesucristo el Señor. Cuando usted ve cada sacrificio que ofrecían en el templo, no nos habla de nadie más que de Jesucristo. Dios tiene un plan con la nación que Él escogió y tiene un plan con la puerta que se abrió para los gentiles. ¿Qué va a pasar, hermanos? ¿Van a construir su tercer templo? Lo van a construir. Algunos dicen que ya está pronto, que ya tienen la vaca roja, que ya tienen los utensilios para los sacrificios. Ya los tienen. Y lo van a hacer, lo van a hacer. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Dónde? Yo creo que necesita haber algo en otro tiempo a lo mejor podemos hablar de esto, pero Dios necesita hacer un milagro, porque el lugar donde debe ser edificado el templo actualmente en Jerusalén, está como expresan mis hermanos, está ocupado, hay otros y no se puede edificar así. Lo van a hacer,
lo van a hacer. Pero para darse cuenta de una cosa, que eso es sombra de lo que iba a venir y que ya vino. Eso es lo más tremendo. Y entonces, hermanos, como dice la Escritura, Israel en un solo día, y en un día de 24 horas, pero en un solo día, se convertirá al Señor. Y hermano, escuche esto, naciones apenas celebraron el Yom Kippur, las fiestas sagradas del Señor, sin templo, en lo último que quedó de lo que conocían como templo, miles de personas reunidas ahí. ¿Quién hace esto sino Dios? Para que se den cuenta de una cosa, están viendo todavía la sombra. Dice 2 Corintios capítulo 3, cuando leen a Moisés, tienen un velo puesto. Y cuando leen la ley, cuando celebran una fiesta, todavía está el velo. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Y entonces entrarán en el nuevo pacto y habrá una nueva ley para ellos, que es la ley de la libertad. ¿Y saben qué consiste la ley de la libertad? Que el Espíritu del Señor es el que da la libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Libertad de qué? Hermano, de danzar. No, eso es poco. ¿Libertad de qué? De entrar por medio de Jesucristo hasta el lugar santísimo de su presencia. Esa es la libertad que tenemos. Ya me estoy adelantando a las leyes del pacto. Yo creo que era necesario. Imagínense esto, hermanos, que los rabinos que estudiaron la ley, que le investigan, que hermanos se pasan 8 horas, 12 horas estudiando la ley. Y cuando se den cuenta que solo vieron la sombra, se asombrarán y reconocerán quién es el Mesías. Esto será asombroso. Yo lo quiero ver con Jesús viniendo ese día. Amén. Imagínense los sacerdotes levitas ministrando, queriendo ministrar sacrificios y que le digan, hey, muchachos, solamente hubo uno. Y digan, Señor, estamos rendidos ante ti. ¿Va a pasar? Va a pasar. ¿Lo quiere ver? Yo sí. Es más, cuando venga, sé que todo ojo le verá. Y me estremece, hermano, en el Señor, ver la gloria del Altísimo. Hermanos, Israel piensa en términos humanos que la cúpula de hierro y toda su defensa es lo que lo está protegiendo, cuando ellos mismos han reconocido que quien los protege es el Altísimo, Jehová de los ejércitos. Porque no es con espada ni con ejército. Es otra ley del nuevo pacto. Es con el Espíritu de Dios. Amén. O sea, lugar de adoración, los musulmanes tienen la Meca y los judíos tienen Jerusalén. No hay otro lugar donde ellos puedan adorar. Porque incluso si son descendientes de alguna de las tribus, están haciendo la ascensión hacia Jerusalén. Están haciendo arrepentimiento hacia Jerusalén. Y por eso muchos están yendo a vivir ahí. Pero a muchos se les está revelando y se les está quitando el velo y están entendiendo que el Mesías ya vino. Y que desde luego donde quiera pueden adorar. Pero el cumplimiento de Dios, a final de cuentas, lo estamos viendo. Regresarán de todas las partes del mundo. Amén. Hermanos, bueno, en otra ocasión lo platicamos. Aterricemos otra vez. Las leyes del nuevo pacto, y con esto quiero terminar porque
Ya veo que luego me están viendo cara así como de tamal, de torta, de pollo frito o asado. Y más si usted no desayunó, se desveló, pues ahorita está el estómago pidiéndole algo y ya todo me está diciendo que sí, ¿no? Bueno, las leyes del nuevo pacto. Y quisiera leer esto, hermano, porque en la madrugada el Señor me llevaba en pensamiento, ¿sabe hasta dónde? Hasta ver los hoyos negros. Como dijo Buzz Lightyear, al infinito. No, Buzz Lightyear no es ningún hermano, es un personaje de una caricatura, no sé si así se pronuncia. No es ningún santo ni es un personaje bíblico, es un personaje de una caricatura que dijo algo que a mí se me quedó mucho. Pero en la mente el Señor me llevaba hasta ahí. Y le voy a explicar por qué. Estas leyes, las leyes del nuevo pacto, solo operan en el reino de Dios. ¿Solo operan dónde? En el reino de Dios, en ningún otro reino. Recuerde que el territorio de Dios es donde Dios gobierna. Y en esa esfera, ahí se aplican sus leyes, las leyes del nuevo pacto. Fuera de ahí, no. Esas leyes son espirituales, y esa palabra me gusta mucho, paradójicas y sobrenaturales. Las leyes que operan en el nuevo pacto y en el reino de Dios son espirituales, son paradójicas y son sobrenaturales. Ninguna definición de las naturales yo creo que cabe aquí, o sea, de lo que di, porque esto tiene que ver con algo que va más allá de la razón humana. Estas leyes, sigo leyendo, son para vivirlas en la nueva creación de Dios. Nuevo pacto, nueva naturaleza. ¿Qué más hay de nuevo? Nuevas criaturas, nuevo nacimiento, o sea, todo lo que tenga, nuevos odres o odres nuevos, o sea, todo lo que tenga que ver en Dios con lo nuevo, ahí se aplica. O sea, no puede vivir una persona que no ha nacido de nuevo las leyes del nuevo pacto. Eso es definitivo, no se puede vivir. Imagínese una persona que está fuera del pacto de Dios y le dice, es que hay una ley perfecta que dice que amarás a tu prójimo y a tu enemigo como a ti mismo. Y dice, ¿qué te pasa? ¿Yo amar a mi enemigo? ¿Ni loco? Ah, bueno, no vive en el reino, no vive en una condición de pacto, no puede vivir esa ley, porque esa ley es espiritual, paradójica y sobrenatural. Estas leyes inician donde acaba la razón y la inteligencia humana. Hay un varón de apellido Hopkins, hay otro de apellido Einstein, y cuando yo escucho los nombres, digo, wow, Señor. Hermano, matemáticas cuánticas, ¿qué es eso? Este varón se fue hasta donde, hasta los hoyos negros. Mire, yo fui sin matemáticas en la madrugada hasta allá. Dice que donde no hay materia, donde todo la absorbe. ¡Wow! Y donde un hombrecito dijo, hay una ley que si la logras vencer y atravesar la atmósfera y no sé cuántas atmósferas, si las logras atravesar, vences la gravedad. Hicieron sus cálculos, taca, 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 taca. Inventaremos algo para vencer la ley de la gravedad. Estas leyes del nuevo pacto atraviesan la inteligencia humana y van más allá. O sea, si lo alcanzó a ver Hopkins, si lo alcanzó a ver Einstein, se quedó corto, porque estas leyes van más allá. Al infinito. O sea, van más allá, hermanos, porque van más allá de la razón humana.
Hay una niña que me asombra mucho de 11 años, creo que tenía el año pasado, este año, se llama Dara. Ha estudiado 2 ingenierías, a sus 11 años ha estudiado 2 ingenierías. Tiene un IQ más alto que el de Einstein y es veracruzana y no se congregan formando vidas. Y no es cristiana, pero tiene un IQ más grande que el de Albert Einstein. Y se ha propuesto esta chiquilla, esta niña, ir a la luna. Y ya fue a la NASA. O sea que está cerca de poder poner sus piecitos, no sé a los cuántos años, de ir a la luna. 2 ingenierías y una de ellas en matemáticas, por cierto, 11 años. Estas leyes del nuevo pacto la superan. A ver, IQ de 160. Yo no sé cuánto de IQ tengo, no sé si entro dentro del rango. A ver, no sé cuánto de IQ tengo, pero esta tiene 160 y es mayor que la de Einstein. Bueno, pues las leyes del Señor van, hermano, fíjese, no recuerdo quién fue el que descubrió que la luz viaja a una velocidad constante de alrededor de 300,000 kilómetros por segundo. Lo descubrió y uno dice, wow, pues ¿qué cree? Que yo conozco al que creó la luz. ¡Wow! Y dijo, sea la luz. Y a 300,000 kilómetros por segundo, ¡pum!, fue la luz. Las leyes en el nuevo pacto viajan, hermanos. Alcanzó a ver esto, pero no alcanzó a ver, o si lo alcanzó a ver, gloria al Señor por la fe, porque esto es fe. Alcanzó a ver al que creó la luz. Por eso va más allá de la inteligencia y la razón humana. Es más, inician donde acaba la posibilidad humana. ¿No leímos hace un momento de Ana, estéril? No había posibilidad humana que tuviera hijos. ¿No hemos leído de Sara que no había posibilidad humana para que tuviera hijos? Porque las leyes del nuevo pacto atraviesan la posibilidad humana. Porque ahí es donde inician las leyes del reino de Dios. Hermano, cuando alguien te diga, es que es imposible, entonces ahí entran las leyes del nuevo pacto. Aleluya. Ay, eso no se puede, no, la verdad no. Donde acaba la posibilidad humana, ahí inician las leyes del nuevo pacto. Es más, inician donde termina lo natural, lo temporal y lo finito. ¿Por qué? Porque son eternas. En estas leyes se ve lo que no se ve. En estas leyes se ve lo que no se ve. ¿Y cómo te lo explico? Hay una ley que dice que Dios muestra a los que están en el nuevo pacto que van a poder ver cosas que no se ven. ¿Y cómo le hago? No hay universidad, no hay maestría, no hay doctorado, no hay un posgrado que te pueda enseñar cómo le hagas. Necesitas estar en el nuevo pacto y vivir de manera sobrenatural y natural las leyes que se ejercen ahí. Un día había 3 pescados y 5 panes. Y de momento, con eso alimentaron a 5,000 personas. Ahora veían lo que no se veía. Es una ley que solamente se puede ver en el nuevo pacto.
Estas leyes, en estas leyes se oye lo que no se oye y se entiende lo que no se entiende. Hermano, es que en verdad yo experimenté una paz que no puedo explicarla. Con eso quédate. Porque si la puedes explicar, ya no es la paz de Dios. O sea, si la puedes explicar, y es, no, yo experimenté esta paz y empieza ta, 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 ta. Ah, bueno, esa paz no es de Dios. ¿Por qué? Porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y dice, pero no entiendo. Y las personas dicen, pero es que yo no entiendo cómo estás viviendo esto. Y mira tú, con una santa paz, pues sí. Y a ver, explícame cómo le haces. No puedo. Yo te invito a que entres en el nuevo pacto y la puedas vivir, porque ahí hay una ley que dice que aunque el mundo se esté destruyendo, aunque caigan a mi lado 1000, 10,000, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, el Señor me da paz. Estas leyes van más allá de la materia. Wow. Lo que se ve es materia, pero las leyes del nuevo pacto van más allá. Tú ves materia, ves un cuerpo, ves una persona. Las leyes del nuevo pacto te pueden mostrar lo que no se ve. Pero a ver, enséñamelo. Entra en el nuevo pacto, entra en el reino de Dios y esas leyes se van a cumplir en tu vida, sí o sí. Y hermano, viajarás más allá de la materia, más allá de la ley de la gravedad, porque hay leyes que el Señor te lleva a vivirlas de una manera gloriosa. Son sobrenaturales, son espirituales, son poderosas en el Señor. Por ejemplo, los profetas lo profetizaron y dijeron, vengan y compren sin precio y sin dinero. ¿Y cómo le hago, hermano, para... Es que es por fe y para que sea por gracia. Dígame cómo le hago. Hermano, dígame una cosa, ¿cómo le hace usted para que le den un buen regalo el día de su cumpleaños? ¿Cómo le hace? ¿Qué hace para que le den un buen regalo el día de su cumpleaños? ¿Qué es lo que usted hace? Porque si usted hace algo para que le den un buen regalo el día de su cumpleaños, ese ya no es regalo. Eso se llama pago. Esa es la ley de Moisés. Si haces esto, te doy. Y la ley del nuevo pacto, ¿qué dice? Cree y recibirás. Es ley que se cumple. Es más, lo leímos en el Salmo 111. A los que temen a Dios, los que entran dentro del temor de Dios, Dios les da de comer. Porque Él se acuerda de su pacto. Si estás en el reino, hay una ley que se aplica. Dios no te dejará sin comida. Testimonios hay muchísimos de gente que no tiene nada de comer, es hija de Dios. Hermanos, yo escuché de alguien decir, no teníamos nada absolutamente, pero le dije a mis hijos, siéntense a la mesa. Les repartió los platos vacíos, empezaron a orar y dijeron, Señor, gracias por los alimentos que nos dan. Tocan la puerta, alguien llega, no sé si llevaba un pollo, si llevaba bolillos, si llevaba cosas, llevaba de comer.
Las leyes del nuevo pacto son espirituales, sobrenaturales, paradójicas, no entran dentro de la razón humana. Donde termina la razón humana, ahí empieza. Amén. Hermano, ¿sobre qué leyes estás viviendo tu vida? La pregunta es, ¿qué leyes gobiernan tu vida? Le di una probadita prácticamente de todas las leyes, ¿no? Yo tenía pensado, si nos daba tiempo, ver hoy cuando menos la ley de la fe. Pero esa será otra historia. ¿Cuáles son las leyes que a nosotros nos gobiernan? ¿Cuáles son esas leyes? Las leyes humanas, terrenales, seguirá viviendo humanamente. Que desde luego, hermanos, hay que cumplirlas, pues estamos en un territorio como invasores, ¿no? Estamos en un territorio donde no es el nuestro, donde pues aquí nacimos, tenemos que cumplir con esas leyes. Hay personas que hasta esas leyes se resisten. Las leyes de los impuestos, ¿no? Hay gente que se resiste a la ley de los impuestos. Evaden pagar impuestos. No quieren hacerlo. Ahora pregunta, si no quieren vivir ni siquiera las leyes humanas, ¿podrán vivir las leyes del nuevo pacto? Escuche esto, hasta el más torpe puede vivirlas. Le tengo buenas noticias. Si usted en el Señor se arrepiente, confía, cree en el Señor Jesús, que hizo todo lo que hizo a favor de usted, usted será una nueva criatura y podrá experimentar en su vida las leyes del nuevo pacto. El Señor le da oportunidad a usted esta mañana de dejar de vivir en lo natural y empezar a vivir en lo sobrenatural. Donde su razón se acaba, que empiecen las leyes del nuevo pacto. Y si está en el nuevo pacto y no está viviendo en esas leyes, hermanos, es como si tuvieras enfrente el platillo que más te gusta y solamente lo estuvieras oliendo. ¿Me explico? Imagínese el platillo más sabroso ahorita que usted tiene hambre y nada más lo está usted oliendo. Así es quien vive en el nuevo pacto y no disfruta de sus leyes. Amén, ¿ya se lo imaginó, va? Póngase de pie. Y le invito, hermanos, a que en ese momento le pida al Señor algo. Le pido usted al Señor algo. Yo le decía al Señor en la mañana, en la madrugada, cuando me llevaba así al espacio. Cuando me llevaba al espacio, le decía, Señor, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Dice, hasta donde han alcanzado los científicos y más allá. Hasta donde llegaron ellos. Mira, hay más. Y hermanos, después de las tinieblas, ¿sabe qué hay? Más luz. Amén, Señor. Llévanos, Señor amado, a comprender las leyes del nuevo pacto. La ley de la fe, la ley, Señor, de vida, de la vida del Espíritu. Llévanos a ver, Señor, estas leyes. A vivirlas, Señor, en el nombre de Jesús. Porque esto no tiene que ver con la razón humana, donde acaba la razón humana, donde se topa,
donde hay un IQ de más de 160, Señor. Así lo han medido las personas, Señor, que saben de esto. Ahí empiezas tú, Señor. Ahí empiezan tus leyes que choquean la mente. También donde llegó, Señor amado, la ley del sacerdocio. Cambió el sacerdocio, cambió la ley. Y esa ley la verán los levitas. Y esa ley la verán los sacerdotes, porque les será quitado el velo cuando el Mesías les sea revelado, Señor. A nosotros también, Señor, como iglesia de Cristo, podemos ver lo que no se ve, podemos oír lo que no se oye y podemos entender lo que no se entiende, porque tú muestras cosas que ojo no ha visto, nos hablas cosas que oído no ha oído y nos revelas cosas que jamás han subido al corazón del hombre. Lleva a tu iglesia a vivir la vida de las leyes sobrenaturales del nuevo pacto. Llévanos a vivirlas en todos los días de nuestra vida, Señor, para que podamos vivir una vida sobrenatural, para que podamos vivir una vida, Señor, que va más allá de lo que como seres humanos hemos conocido. Te lo pido en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.